noches. Este día tenemos la tutoría de repaso número 4. Vamos a esperar que se conecten. Vamos a hacer esa espera. La tutoría que tenemos es la tutoría número 4 de cálculo integral. Entonces vamos a esperar. Faltan 5 a las 8 para dar inicio a lo que es esta tutoría de repaso, donde vamos a estar trabajando lo que es la unidad número 3 acerca de la integral indefinida. Entonces vamos a ver un poco de repaso, vamos a trabajar un poco la teoría para entrarle de lleno a los ejercicios el día sábado. Vamos a esperar que se conecten.
Bueno, hola, buenas noches. Bueno, gusto saludarlos nuevamente, ya después de un parón y los exámenes parciales. Ya hoy tenemos la tutoría de repaso. Más que todo, no es- bueno, vamos a trabajar la unidad. No sé si ya revisó el material, pero la unidad número 3 es bastante, si usted se fija, es bastante repaso. Más que todo porque vamos a trabajar con lo que es la integral indefinida. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a ver un poco acerca de definiciones. Vamos a ver más que todo, las fórmulas de integrales que ya están definidas, una regla de integrales, las más importantes que ustedes deben de saber para poder así desarrollar los demás temas de integrales. Como el objetivo es poder integrar sin usar tablas, ¿verdad? Pero ahí en las tablas hay unas que son básicas, que esas, a partir de esas se desarrollan otras. Entonces, eso es lo que vamos a conocer este día. Vamos a dar inicio. Cualquier duda, igual usted puede abrir su micrófono inmediatamente y no hay ningún problema. Entonces, Perfecto, gracias, Lince. vale, entonces si usted tiene ahí el material, porque es lo que vamos a trabajar. Yo de todo lo que he tomado ha sido del material, de los materiales que ha compartido el coordinador de la materia. Entonces, vamos a empezar. Vean, la unidad número 3 nos habíamos quedado nosotros con lo que era la integral más que todo, trabajando la integral de logaritmo, la integral de exponenciales, integral de trigonométricas. Entonces, en la unidad número 3 vamos a trabajar la integral indefinida. Pero la integral indefinida es algo que hemos estado trabajando y vamos a ver más adelante. Vean, estos son los contenidos de esta unidad que es la integrales indefinidas. Entonces vamos a ver un montón de reglas para realizar este tipo de integrales. Entonces, por eso es que yo mencionaba que es algo como repaso, porque lo primero que se debe de conocer para poder integrar una integral indefinida, y luego vamos a ver a qué le llamamos integral indefinida, es saber definir las primitivas, y esto le salió en el parcial, cómo encontrar primitivas de una función f. Vean, y esa definición es bien clave en las integrales. ¿Por qué? Porque sabemos que una integral es una antiderivada o una primitiva. Pero ¿cómo encuentro una primitiva de una función f? Eso es lo que vimos en las unidades anteriores. ¿Cómo encontrar la primitiva de la función f? Esta función. Entonces lo que hacemos, y a partir de las integrales indefinidas, lo que vamos a hacer es integrar. Y allí voy a encontrar las definidas. Pero anteriormente di esta definición y decíamos que una primitiva de una función f va a ser aquella función que al derivarla me dé esa función f y le llamamos función f mayúscula. Es decir, si esta función al derivarla me daba la función f, entonces decíamos que esa función f es una primitiva. Entonces, pero solo era probando de esa manera, no integrando. Entonces, vamos a ver en este caso sí. Yo creo que en el parcial ese es uno de los errores que cometieron algunos, que integraban. Y en realidad no, tenemos que encontrar una función y al derivarla me tiene que dar esta función f. Entonces yo puedo decir, se me cumple esa regla, entonces yo ya tengo que la función f mayúscula es primitiva. Entonces, y acá unos ejemplos. Esto lo tomé del material, el material que asignó el coordinador. El coordinador, eso está en el material que está en plataforma, no sé si ya lo tiene en la mano, pero allí está lo que es este material. Entonces, en este caso, tenemos la función f. Vean, y similar al parcial, ahí nos daban una función f y nos decía que encontrábamos primitivas. En este caso, en este ejemplo, me dice que determine una primitiva de la función f sobre este conjunto que son los reales. Y en el literal B me dice que pruebe que esta función f de x mayúscula igual a x más 1 al cubo sobre 3 es una primitiva también. Entonces, para encontrar una primitiva de esta función, vean, una de las cosas que sí podían ustedes hacer en el parcial era ustedes aparte, pero eso no iba a ir, no iba a formar parte de la solución, ustedes integraban. Por ejemplo, podía integrar esta función, esta y esta, porque son bien sencillas. Y ustedes decían, x al cubo sobre 3 más 2, aquí sería
x al cuadrado y la integral de la constante es x. Entonces, y al derivarla me va a dar esta función. Entonces, pero de esta manera tenían que realizarlo. Vean, acá me dice que recordando que trabajamos con derivadas, es decir, recordando las reglas de derivadas, encontramos la primitiva, porque al derivarla me tiene que dar la función. Entonces, por eso dice en la solución de este ejercicio o de este ejemplo, que la derivada de x es, perdón, la derivada de x es 1, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de un tercio de x al cubo es x cuadrado. Entonces, por eso me dice que al derivar esta función, esta que aparece acá, ven, esta es una primitiva, porque al derivarla me da la función f, que era x al cuadrado, más 2x más 1. Entonces, acá solo quiero que quede bien claro la definición de primitiva. Pero yo creo que esta definición de una primitiva de una función no es más que integrar la función f minúscula, que es a lo que vamos a ingresar con las integrales indefinidas. Entonces, en este caso encontré una primitiva. Pero ¿por qué me en el ejemplo B que demuestre o que determine que si la función, esta función f mayúscula x más 1 al cubo sobre 3 es también una primitiva? Pues yo para comprobar que es una primitiva hay que derivar y me tiene que dar la función f, es decir, x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, si yo derivo esta función, como yo sé que un tercio puede salir, entonces acá se utiliza la regla de la cadena. La derivada de x más 1 al cubo se baja ese 3 y se resta 1, entonces me va a quedar x más 1 y 3 menos 1 es 2. Entonces me quedaría acá siempre sobre un tercio por la derivada de lo de adentro, que es lo que aparece acá. Entonces, y la derivada de lo de adentro, la derivada de x más 1, yo sé que es 1, entonces al final me va a quedar, acá sería, este es 3, este que aparece acá, porque se elimina este 3 con este 3. Entonces va a quedar x más 1 al cuadrado, y este es el desarrollo de un binomio al cuadrado, que es el primer término al cuadrado, que es x cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, que es 2x, más 1 al cuadrado, que es 1. Yo creo que eso no hay ningún problema. Entonces, allí está demostrado que esta función f, que es x más 1 al cubo sobre 3, también es una primitiva. Entonces ya encontré dos primitivas. Entonces, acaba de demostrar que he encontrado dos primitivas de la función f, y así puedo encontrar infinitas primitivas. Entonces, y allí donde viene la siguiente definición, familia de primitivas. Entonces, y aquí nos vamos adentrando a lo que es la definición de una integral indefinida. ¿Por qué? ¿Qué va a ser la integral indefinida? Si ustedes revisó el material, dice que una integral indefinida es el conjunto de familias de las primitivas de la función f. En este caso, esta proposición me dice que la familia de primitivas, es decir, una familia de primitivas de la función f definida en un intervalo i, esta es una primitiva, esta f, pero le vamos a llamar al conjunto de primitivas o a la familia de primitivas sumándole una constante, a la función g. ¿Quién es la función g? Es una primitiva más una constante. Entonces, para todo x que se cumpla siempre en el intervalo i. Entonces, esto que me dice, me está dando que a una primitiva yo le sumo una constante, ya es otra primitiva. Por ejemplo, regresando en el anterior, yo tengo que x más acá, x más 1 al cubo sobre 3 es una primitiva de x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, si yo le sumo una constante, por ejemplo, a esta función le sumo 1, le sumo 2, le sumo 3, son familias de primitivas. Es decir, puedo encontrar bastantes primitivas. Entonces, yo creo que esa definición está bastante clara, o no sé si hay alguna duda con respecto a eso. Bueno, aplicándolo a la función que vimos, lo que usted daba de x al cuadrado más 2x más 1, cuando hallamos la primitiva, encontramos que la derivada de x es 1, como queda la primera función. Ajá, correcto, Entonces, regresando acá. ahí la unidad puede tener cualquier constante y como la derivada de la constante siempre va a ser 0. Entonces Ajá, es correcto, correcto. una Ajá, serie de ecuaciones o funciones que pueden llegar a dar la misma ajá, función. correcto.
Correcto, correcto. A eso se refiere. Entonces es como que se traslada, ¿verdad? Como que hay una traslación la constante lo que hace es mover la función, trasladarla. Eso es lo que hace la constante, pero se sigue manteniendo, porque eso es lo que sucede al sumarle una constante a una función, que hay un desplazamiento, en este caso vertical, en el plano cartesiano, si ya lo quiero ver como una función, como una gráfica. Entonces, después de eso, de tener bien claro lo que es cómo encontrar la familia de primitivas y cómo verificarla, ya viene la definición de integral definida. ¿Y qué es la integral definida? Es la definición que aparece ahí, la 3.2. Ahí en el material dice que es el conjunto de todas las primitivas de una función f, es el conjunto de todas definidas en el intervalo i, se denomina integral indefinida de dicha función y se denota por, y esto es lo que estábamos viendo. Esta f de x, al final, al integrar esta función, me va a quedar más una constante, o lo que mencionaba usted, ya que la derivada de la constante es 0. Entonces, a esto le llamamos integral indefinida, a esta función f de x, es decir, a la integración de la función f, al conjunto de todas las primitivas de la función f. ¿Y quiénes son las primitivas? La integral de f de x. Y acá es donde ya comenzamos nosotros a integrar, a ver reglas de integración. Entonces, la definición lo que mostraba geométricamente cómo se puede ver, ¿va? Como recordemos que la derivada son pendientes en un punto dado. Entonces, vaya, si yo tengo la función f y yo comienzo a encontrar su primitiva, por ejemplo, acá tengo un caso. Tengo la función f y representa esta función. En este punto, yo tengo la pendiente de una recta. Entonces, ¿qué es lo que sucede al sumarle una constante a la f? Ah, se desplaza. Si yo le sumo una constante C1, ven, este punto lo que hace es desplazarse hacia acá, pero se sigue manteniendo. Entonces, ¿por qué? Porque al derivarla, lo que mencionaba usted, al derivar esta primitiva, como esto es 0, siempre se va a mantener f de x. Voy a llegar a f de x, a esta. Entonces, le puedo sumar a f de x uno negativo que me va a hacer bajarla. Pero ¿qué es lo que hace? Son traslaciones, son desplazamientos verticales los que sufren las primitivas. Pero no afecta en este caso, a f de x al derivarla. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, pero acá lo que quiero que quede claro es que a qué le llamamos integral indefinida. Y no es más que a la integración de la función f minúscula. Obviamente en un intervalo i, cuando queremos encontrar el área bajo la curva de esa función, ¿verdad? Que de eso venimos desde la unidad 1, donde comenzamos a definir las sumas de Riemann, a partir de allí comenzamos a definir lo que era la integral definida, que es lo que estuvimos trabajando en la unidad número 2, y ahora llegamos a la integral indefinida. Entonces, esto es la representación. Entonces, a partir de ahí tenemos la unicidad. Es decir, esta proposición es bastante interesante, pero no es más que, ¿qué es lo que me está diciendo? Veamos, la unicidad me dice que si yo tengo una función f que sea continua sobre un intervalo i, entonces, si yo tomo un elemento en ese intervalo que le llamo x sub 0, que es este que aparece acá, en ese intervalo, y obviamente ese x sub 0 al evaluarlo en la función f, voy a tener su imagen que le he llamado y sub 0, que va a ser un número real cualquiera. Entonces, va a existir una y solamente una primitiva f sobre ese intervalo que cumpla esa función. Es decir, ¿qué me está diciendo la unicidad? Ah, que va a existir nada más una primitiva en este punto, en el punto x sub 0, que al evaluarlo en la primitiva me va a llevar a y sub 0. Entonces, regresando a este punto, ¿qué sucede? Vale, si yo evalúo acá f de x sub 0, digamos que es este punto, y x sub 0 va a ser igual a y sub 0. Entonces, hay solo una, lo que me dice la proposición es que solo una primitiva va a cumplir esto. Es decir, si yo pongo este punto, ya no es el mismo punto f de x sub 0.
que es igual a y sub 0. Va a cambiar. Por ejemplo, si lo traslado acá, exactamente acá, esta primitiva ya sería f de x sub 0, porque estoy evaluando en el mismo punto en x, pero en y se ha desplazado, que sería acá, en este caso sería y sub 0 más c sub 0. Es decir, evaluada la función f en esto, más la constante. Es decir, eso es lo que me está diciendo la unicidad, de que solo va a existir una primitiva que va a pasar por esos puntos. No sé si hay Sería alguna. como decir que este concepto de unicidad nos dice que cada preimagen va a tener exactamente una sola imagen. Correcto, pero más que todo se basa, porque eso sí lo puede ver como inyectividad, ¿verdad? Pero más que todo acá se basa en la función, en la primitiva, ya que como estamos hablando de familia de primitivas, por ejemplo, acá pueden haber muchas primitivas, es decir, puedo dibujar otra función que esté de esta forma, puedo dibujar otra función que esté de esta forma, pero ¿qué es lo que me dice? Que solo va a haber una de estas primitivas que va a cumplir esa condición. Entonces es similar a lo que me está diciendo usted, pero eso más que todo nos basamos en las primitivas. En las Entonces, funciones. ajá, en las funciones que son las primitivas, ¿verdad? Las primitivas de la función f. Entonces, continuando, si nosotros seguimos acá, ya llegamos con, bueno, esto sí lo trabajamos con la integral definida, que allí, si usted revisa el material, bueno, yo se los he explicado, y de igual manera, hacía mención el coordinador que esta unidad número 3 es como que se ve como un repaso de las otras unidades. Y en este caso tiene razón, porque las integrales indefinidas también se cumple que la constante k sale de la función f. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Entonces, al final, me está diciendo si yo estoy multiplicando una constante por la función f minúscula, sale y la va a multiplicar a la primitiva, más una constante c. Eso es lo que me está diciendo. Es esta propiedad. En el caso de este teorema 3.2, donde hemos definido a f mayúscula, la primitiva de g, acá, y a g mayúscula, la primitiva de g minúscula, de esas funciones. Y sabemos que las primitivas son las integrales, ¿verdad? Lo que habíamos definido anteriormente. Y la literal b, el b me dice que si yo estoy sumando las dos funciones f más g, entonces debo sumar sus primitivas, más una constante. Entonces, eso es similar a lo que nosotros vimos, ¿va? Que una integral sale la constante, pero acá como ya trabajamos con las primitivas, que son las integrales, se cumplen las mismas reglas, son similares. No sé si hay preguntas en este teorema. En el material yo no voy a abordar lo que es la demostración, pero en el material sí ahí aparecen las demostraciones del teorema 3.1. No sé si hay alguna pregunta en este caso. No, respecto a estas no, no. Ajá, vaya, pasemos a un ejemplo. Estos son ejemplos bien sencillos, donde son las funciones polinómicas, las funciones trigonométricas básicas, las integrales son bien inmediatas. Ya vamos a ver las reglas más adelante. Aquí les tengo un listado de reglas que aparecen en el material, que son las más importantes de saber manejar. Entonces, acá por ejemplo tenemos calcular la integral indefinida. Vean, de esta función. La función es 2x al cuadrado menos 3 seno de x más 1 sobre x más 4. Ahora, yo me fijo inmediatamente que esta función es suma y resta de otras funciones, ¿verdad? Entonces yo las puedo separar, que es lo que aparece acá. Es decir, yo puedo separar la integral de 2x al cuadrado menos la integral de 3 seno de x más la integral de 1 sobre x más la integral de 4 sobre x. Y acá yo sé que esto es inmediato. La constante 2 sale, que es lo que aparece acá, y me queda la integral de x cuadrado. La constante 3 sale y me queda menos 3 por la integral del seno de x. Esta parte. Esto es bien inmediato, no está complicado. Acá me queda la integral de 1 sobre x. Eso ya vimos que es la integral de 1 sobre x es logaritmo de x. Y acá me queda, este 4 sale y me queda la integral por el diferencial de x, que es esto que está acá.
Entonces, ahora integrando cada una, y esto es bien importante, en este ejemplo por eso lo mostraba, porque al integrar cada una de estas funciones, por ejemplo, la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3 más una constante C1. La integral del seno de x sabemos que es menos coseno de x más una constante C2, que le vamos a llamar acá, que es esto que aparece acá. Y la integral de 1 sobre x sabemos que es logaritmo de x más una constante, esto que aparece acá, la integral indefinida, por la definición que tenemos. Y la integral del diferencial de x sabemos que es x más una constante C4. Entonces, como ya conozco la integral de x cuadrado, la integral de seno de x, la integral de 1 sobre x y la integral del diferencial de x, solo se escriben las integrales, porque son las primitivas que acabo de encontrar. Por ejemplo, acá tengo la integral de x cuadrado, la integral del seno de x, la sustituyo, la integral de 1 sobre x, que es logaritmo de x más esta constante 3, y la integral del diferencial de x, que es x más una constante 4. Entonces, lo que yo quiero que ustedes que vean acá en este ejemplo es que al final me queda más una constante c. Pero esta c, si ustedes tienen material a la mano, es la suma de c1 menos c2 más c3 más c4. Pero ahora, esto que aparece acá no es necesario hacerlo. De agregar esta constante C1, C2, C3 y C4. Eso no es necesario. Al final usted puede hacerlo de esta manera. La integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, multiplicado por 2, 2 tercios. Lo hago, me puedo saltar estos pasos. Luego, la integral del seno de x, yo sé que es coseno de x, menos coseno de x, por este menos se hace más, y me queda 3 por coseno de x. Esto. Y luego la integral de 1 sobre x sabemos que es logaritmo de x, y la integral del diferencial de x es 4x más la constante. Es decir, integro cada una de las funciones y al final le agrego esta constante. La Es decir, única constante C para ajá, todo. la constante c para todos, correcto. Entonces, eso es lo que nosotros acostumbramos. Pero en realidad, si yo lo voy a hacer paso a paso, es esto que aparece acá. Porque voy integrando separadamente las integrales, pero al final solo le voy a sumar esta constante c. Que al final, esta función, este es el conjunto de primitivas de la integral que me han dado, de esta función. Entonces, y como esa es la integral indefinida, perdón, es encontrar el conjunto de primitivas que tiene la función. Entonces, a eso le llamamos la integral indefinida. Entonces, yo creo que no hay ningún problema cuando me dicen encuentren las siguientes integrales. En este caso, ¿verdad? Porque son ejemplos bastante sencillos. Pero eso es agarrar la idea. De ahí vamos a ver, como le mencionaba, vamos a trabajar lo que es las reglas básicas para el día sábado, trabajar ya integrales indefinidas, pero un poquito más complicadas, donde vamos a ir metiendo las reglas básicas y vamos a trabajar algunos métodos. Entonces, de ahí tenemos las fórmulas básicas. Esto, me imagino que usted, no sé, la materia que llevaron, la que era prerequisito para cálculo integral, no sé si era cálculo, no me acuerdo cuál era la otra materia que llevan, pero donde ustedes ven todo lo de las derivadas. Ajá, cálculo Entonces, diferencial. diferencial, ¿verdad? Cálculo diferencial, ajá, correcto. En el cálculo diferencial, ustedes lo básico que ustedes tuvieron que haber aprendido es esto. Por ejemplo, la derivada de una constante por una función, esto ya lo tienen que manejar. Porque esto es clave para las integrales, las reglas básicas de las integrales. Y esto aparece ustedes, si ustedes revisan el material, ahí aparece. Yo puedo derivar, sale la constante y derivo la función. Si yo tengo la derivada de la suma de dos funciones, es derivar cada una de las funciones. Ahora, esto yo les hago hincapié bastante porque esto se utiliza en la siguiente materia que ustedes van a ver el próximo año, yo creo, ecuaciones diferenciales. Ahí se trabaja bastante las derivadas, no sé si usted
No, yo creo que no lo han llevado. Ese es del... Entonces, en este caso, la derivada del producto. Esto es bien importante que esta regla se maneje y esto se les quede bien claro. La regla del producto de dos funciones, que es la función por la derivada de la función, en este caso g de x, más la derivada de la función f por g de x. Y la regla también de derivación del cociente. Es decir, estas son las reglas más básicas de derivación. Entonces, la derivada de la composición de una función, que es la regla de la cadena, ¿sí? La famosa regla de la cadena, que es la derivada de una función composición, que es la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro, es decir, lo externo y luego lo interno. Yo creo que eso no es bastante conocido. La derivada de una constante, lo que mencionábamos, es 0. La derivada de x es 1. Esto también es importante. La derivada de x a la n es igual a bajar el exponente n y restarle al exponente 1. Entonces, la derivada del valor absoluto de una función, esta también es bastante importante. En algún momento nos puede servir, que es la función f de x entre el valor absoluto de la función por la derivada de la función. Esa es la derivada del valor absoluto de una función. De ahí vienen las derivadas de las funciones trigonométricas. La derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La derivada de la cotangente es cosecante al cuadrado de x. La derivada de la secante de x es secante tangente. La derivada de la cosecante es menos cosecante cotangente. Y ahí vienen las derivadas de las funciones inversas. Por ejemplo, seno inverso de x. Esto es bien importante, porque eso nos va a servir bastante en integración. Ya vamos a ver las reglas. La derivada del seno inverso de x es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. La derivada del coseno inverso o arcoseno, algunos le llaman arcoseno de x, es menos 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Y acá tenemos la 22, que es la derivada de la tangente inversa, es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Y estas nos van a servir en la integración. Y por último tenemos estas otras. Bueno, esta es conocida, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. La derivada de a la x es e a la x. La derivada del logaritmo, esta es lo que vimos anteriormente en la unidad anterior. Logaritmo de x en la base a es 1 sobre x por el logaritmo de la base. El logaritmo de la potencia de las exponenciales es la función exponencial por el logaritmo de la base. Y acá tenemos las otras funciones exponenciales. Bueno, yo creo que esto no es desconocido, ¿verdad? Ustedes ya lo han trabajado. Entonces, pero sí, a partir de estas reglas, ¿por qué? Porque sabemos que al aplicar a la derivada, la antiderivada, ¿qué me da? La función f. Entonces, tenemos acá las reglas y estas son las reglas que en realidad ustedes deben de manejar a partir de acá, de este material, de la unidad 3, porque las vamos a estar utilizando en los ejercicios que trabajemos, más las unidades 4 y 5. Vean, comenzamos con las más básicas, lo que mencionaba anteriormente. La primera regla o fórmula básica es la de una constante. Esa creo que está bastante conocida. La siguiente es la de la suma. Luego la integral del diferencial de x es x más la constante. Y esta que ya la hemos trabajado sin definir la integral indefinida. La integral este es para encontrar las integrales de polinomios, de funciones polinómicas, que esas son las más sencillas. La integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Vean, con n diferente de 1. Es decir, esta ya me da un proceso para realizar las integrales de polinomios. La integral de 1 sobre x es logaritmo de x más c. Esta también ya es conocida. También la 6, que es la derivada de la exponencial. La derivada de las exponenciales con base diferente a e. También ya es conocida. Esto que aparece acá. Y la integral del seno, vean, es la diferencia. La integral con las derivadas es solo aplicar lo inverso. La integral del seno es menos coseno. La integral del coseno es el seno. La integral de la secante cuadrado es la tangente.
La integral de la cosecante cuadrada es la menos cotangente, siempre sumándole la constante. Y por ejemplo acá, vean, si yo tengo en la 14, y acá yo quiero que me centre, porque esto lo vamos a utilizar cuando trabajemos bastantes ejercicios. Vean, cuando yo tengo esta forma, la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, yo inmediatamente que tenga esta forma, yo voy a saber que es el seno inverso de x más una constante. Es decir, ya es una regla o una fórmula conocida. Eso ya está dado. Es como que me digan, integre una función, por ejemplo, acá me pueden decir integre una función y le pueden dar, por ejemplo, ¿qué sucede si acá en lugar de 1 le pongo 3? Y acá le pongo un 3. Vean, me dicen integre 1 sobre la raíz cuadrada de 3 menos 3x al cuadrado. Yo no tengo exactamente la fórmula que quiero. ¿Por qué? La fórmula me dice que es 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco ese de 3. Entonces, yo siempre voy a buscar esa forma para poder aplicarla. Para eso es que sirven estas reglas básicas. Y ya vamos a ver cómo se aplican, pero vamos a trabajar bastantes ejercicios el día sábado, donde vamos a practicar a usar todas estas fórmulas. Entonces, luego la 15, aquí tenemos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Siempre tiene que tener esta forma para yo decir que es igual a la tangente inversa de x más una constante, la integral. Entonces ya son fórmulas dadas, como mencioné. Por ejemplo, la 16, tenemos 1 sobre x por la raíz de x cuadrado menos 1. Esa es la integral, esa es igual a la secante inversa de x más la constante. Entonces, ahí tenemos 16 reglas, si usted se fija. Pero yo siento que las que debemos manejar más que todo, estas son básicas, las primeras hasta la 8. De ahí vienen las trigonométricas, a partir de la 8 viene la trigonométrica, y luego vienen las de las funciones inversas. La inversa del seno, la inversa de la tangente y la inversa de la secante. Entonces, estas son reglas que hay que manejar. Entonces, usted trate de ir aprendiéndose o sacar esta tablita aparte para poder trabajar y tenerla a la mano el día sábado. Porque yo ahí le voy a estar mencionando, vamos a trabajar, vamos a ocupar tal fórmula a partir de allí. Entonces, para poder encontrar las integrales indefinidas. Que al final estas son reglas. Si usted se fija en los libros de cálculo, no sé si usted ha revisado los libros de cálculo, aparece siempre el montón de reglas. Si usted puede buscar las tablas de integración, es decir, hay un montón de tablas de integración, pero que se desglosan a partir de estas básicas. Sí, yo busqué un libro Ujú. de cálculo en PDF, en internet, y sí, hay uno que tenía como 300 fórmulas. Sí, correcto, correcto. Sí, Es tiene decir, un montón. ajá, es decir que es algo que ya está dado. Por ejemplo, uno puede decir qué sentido tiene si, por ejemplo, uno busca en internet, ¿verdad? Y dice, allí aparecen calculadoras que ya le dan las integrales. Usted solo ingresa la función y ya le tira las integrales. Pero nosotros, como estudiamos lo que es matemática, nos interesa ver cómo se obtienen el Ah, proceso. sí, porque sí he visto un programa también que hace eso. Usted le coloca la integral y ya le da la respuesta, pero eso no Ajá, tiene correcto. sentido, pienso yo, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Sí, lo que sucede es que, vaya, por ejemplo, en el caso de nosotros es que lo vemos un poquito más a profundidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay quienes que estudian, por ejemplo, administración de economía, creo que ellos llevan cálculo y ven un poco las integrales. Ellos inmediatamente solo se van a los resultados. Entonces, nosotros es que, si usted se fija, por eso la materia de cálculo comienza desde las sumas de Riemann, meterse desde donde comienzan a definirse las integrales, hasta ya llegar a esto, ¿verdad? Porque bien fácil, de un solo se puede llegar a esto, dar las reglas, pero la idea es de dónde vienen y por qué es que calculamos las integrales. Entonces de ahí ya viene otro pisto que eso nosotros no lo realizamos
Y es lo que muchas veces, como la idea es enseñar matemática. Entonces, cuando nosotros quizás quisiéramos ponerlo en práctica, llevarlo a la práctica, porque eso es lo que muchas veces los alumnos le exigen a uno como docente. ¿Y cómo puedo aplicar eso? ¿Y a dónde puedo aplicar eso? Entonces, nosotros como matemáticos quizás investigamos más que todo cómo resultan las cosas de lo que han descubierto a llegar a un resultado, pero ya nos quedamos hasta allí, ya no lo aplicamos en la vida cotidiana. Entonces, los ingenieros son los que más aplican esto, ¿verdad? Los ingenieros sí se meten más a profundidad porque lo llevan a práctica, ¿verdad? Entonces, eso es bastante interesante, ¿verdad? Luego, tenemos un ejemplo. Vean, esto es un ejemplo, aparece, si usted revisa, ahí hay un material que se llama ejercicios resueltos de integrales indefinidas. Entonces, de allí he tomado estos ejemplos, ahí ya está en plataforma y puede usted observar más. Acá solo un ejemplo, porque como mencionaba, me imagino que todavía no nos ha proporcionado la agenda el día sábado del coordinador, pero cuando nos proporcione la agenda, me imagino que vamos a trabajar solo integrales, y vamos a practicar en eso. Pero en este caso, en el ejemplo, me dice encontrar la integral de x por x más a por x más b por el diferencial de x. Me está pidiendo encontrar esa integral. Entonces, obviamente, ¿verdad? Cuando yo observo una integral, lo primero que me voy a fijar es en la función f de x, que en este caso es ese producto, f de x minúsculo. Entonces me voy a fijar, si esta función tiene una de las fórmulas de esta, o tratar de buscarla de esa forma. Entonces, inmediatamente yo observo y no tiene ninguna forma. Pero yo trato de buscar que llegue a una forma de esas. Entonces, es desarrollando esa función f. ¿Cómo puedo trabajarla? Entonces, esa es la idea en las integrales. Trabajar la función f a modo de que yo pueda aplicar cualquiera de estas fórmulas. Cualquiera de esas fórmulas. Entonces, esa es la idea. Entonces, vamos a ver acá, en el caso de esta función, de esta integral, es bien sencillo. Como es un producto, voy a desarrollar los productos, por ejemplo, x más a por x más b. Este producto no es más que x por x, es este x cuadrado que aparece acá. X por b es x b más x y a por x es a más x. Sacando factor común x, me va a quedar a más b por x. Me va a quedar esta parte. Y luego a por b, que es esto que aparece acá. Entonces, he multiplicado el binomio x por a por x más b. Yo creo que eso no lo he dicho más a detalle porque eso no está complicado. Luego solo se multiplica por esta x. Este polinomio que sería x por x cuadrado es x cubo. Luego x por x, acá me va a quedar x cuadrado, a más b por x cuadrado. Y luego x por a más b me va a quedar a más b por x. Entonces, acá yo ya tengo una forma polinómica. Y a una forma polinómica yo aplico lo que es, regresando atrás, aplico esta propiedad, la propiedad 2, la fórmula 2. Y aplico también la propiedad 4. Entonces, eso es lo que se busca siempre como menciono, en las integrales indefinidas. Buscar qué fórmula puedo aplicar de las anteriores. Entonces ya tengo la fórmula. Separo, aplico la fórmula de la suma. Ya me queda la integral de x al cubo, la integral de a más b de x cuadrado por el diferencial de x, más la integral de ab por x por el diferencial de x. Vean, el diferencial, algo que no había mencionado, el diferencial solo me dice cuál es la variable independiente, es decir, con respecto a qué voy a integrar. Eso es bien importante en la integral, porque yo puedo decir el diferencial de y, entonces ya no voy a trabajar con x, voy a trabajar con y como variable. Entonces eso es bien importante que lo manejen. Al final, la integral de x al cubo, sabemos que me dice la regla, se le suma al exponente 1 y lo divido entre el resultado. Entonces, x a la cuarta sobre 4, que es este valor que aparece. Luego, como es constante, a más b sale, y la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. Lo mismo sucede con ab, y la integral de x es x al cuadrado 2, más la constante c. Entonces, a partir de acá no se le olvide que al integrar,
siempre vamos a sumarle esa constante, porque es el conjunto de primitivas, la integral definida. Entonces ahí tengo un ejemplo. Como le menciono, la idea siempre va a ser trabajar la función f minúscula a modo de poder aplicar una de las 16 reglas anteriores, de las 16 reglas básicas. Ese va a ser siempre el objetivo para poder encontrar las integrales. Entonces, otro ejemplo que aparece ahí, vean, aquí tengo el ejemplo, el segundo ejemplo, que es la integral de x a la m menos x a la n al cuadrado sobre la raíz de x. Esta es la función f de x minúscula. Entonces, como le mencioné anteriormente, lo primero que yo me voy a fijar si esa función puedo aplicar una de las fórmulas inmediatas. Yo observo que acá no puedo aplicar ninguna fórmula inmediata, pero sí puedo trabajarla, ¿verdad? Aquí tengo un binomio al cuadrado, entonces desarrollo el binomio, que es lo que aparece acá. Primer término al cuadrado sería x a la 2m, que es esto que aparece acá. Este menos es menos. El doble, que es este 2, de x a la m por x a la n. Aquí está. Más x a la n al cuadrado, que es x2n. Es decir, desarrollé el binomio. Yo creo que acá no tiene problemas. Sobre raíz de x. Entonces, acá me fijo que raíz de x yo lo puedo escribir como otra propiedad de raíces, es que lo puedo escribir como x a la 1 medio. Esto sigue siendo igual a raíz de x. Entonces no estoy afectando de la función f, solo la estoy trabajando. Ahora puedo cada término dividirlo entre x a la 1 medio. Si divido x a la 2m entre x a la 1 medio, yo sé que la división de variables es restar exponentes, 2m menos 1 medio, eso que aparece acá. Y lo mismo divido 2x a la m por x a la n entre x a la 1 medio. Entonces, si yo multiplico acá x a la m por x a la n, yo sé que es x a la m más m, que es el producto de variables. Y la resta solo le voy a restar en 1 medio. Yo creo que en esta parte no habría complicaciones. Siempre recordar agregar el diferencial de x. Luego acá ya siempre me recuerdo a que es la integral polinómica. Y es lo que se aplica acá, que al exponente le voy a sumar 1 y lo voy a dividir entre ese resultado. Entonces, vean, a pesar de que no conozco los valores de m ni n, pero sí aplico la regla que me dice, como es una polinómica, voy a aplicar al exponente le voy a sumar 1 y lo voy a dividir entre el resultado. En este caso me va a quedar 2m menos 1 medio más 1. Pero sabemos que menos 1 medio más 1 es 2m más 1 medio, ya que menos 1 medio más 1 es 1 medio. Entonces, es lo que trabajamos acá. De ahí siempre recordar que le vamos a sumar la constante. Entonces, no sé si hay preguntas en bueno, la idea siempre es lo que menciono. El proceso va a ser en buscar a partir de la función una de las reglas básicas de integración. Entonces, no sé si hay preguntas. En este ejemplo, solo quiero ver el penúltimo paso. Ah, divide todo entre dos, ¿verdad? Sí, acá Ajá. lo que hace es dividirlo todo entre dos. Pero acá yo lo puedo dejar como 2m más 1 medio. Ajá. Sí, porque así uno menos un medio. Sí, sí, un medio. Ajá. Ajá, porque menos 1 medio más 1 es menos aquí Es más o abajo. menos. Ajá. Pero acá lo que hace es nada más hacer ese arreglo. Que el 4m más Ah, 1 sobre 2. Esto que aparece acá. Pero eso, va, lo importante acá es aplicar bien la regla, va. sí, Nada ya la más. entendí. Es que Ajá. pensaba que había dividido por alguna razón, pero no es el un medio que lo ha Ajá. arreglado. Correcto, correcto. Y lo mismo hizo con todo, pero aplicó la regla de esta regla. La integral de x a la n. Siempre recordar que cuando es polinómica, yo voy a aplicar esto. X a la n más 1. Es decir, no es n más 1, sino que siempre que tenga polinómica me dice que se escribe la variable, al exponente le sumo 1, independientemente quién sea el exponente, y lo voy a dividir entre ese resultado que es n más 1. Es decir, esas reglas son las que debe manejar
con claridad, ¿verdad? Y eso es lo que han aplicado acá. Que se ve así como bien monstruoso porque no se conocen los valores de m y n, ¿verdad? Sino que se trabajan como variables. Ajá, no sé si hay otra duda. Y de igual manera, si usted revisa ese material donde aparecen las integrales desarrolladas, ahí aparecen más ejemplos, pero siempre es la misma idea. Acá lo importante es agarrar el método. Para poder integrar funciones de este tipo, trabajo la función f de x y aplico las reglas de correspondencia. Si usted se fija acá, algo bien importante, que algunos en el parcial los trabajaron. Pero acá, si usted se fija, no hemos ocupado el método de sustitución, perdón, el método por partes. No hemos utilizado el método de fracciones parciales. Entonces, que lo Ah, vamos a... sí, sí. Ajá, entonces, algunos ya, no sé si fue usted o no sé, ya se adelantaron con ese método. Pero qué Sí, bueno, porque yo ya... lo utilicé, quiero, no sé, no me acuerdo si fue en la actividad uno o en la tarea uno, porque ya Ajá, conocía ese método, entonces ajá, lo estuve correcto, correcto. pasando. Ajá, ajá, correcto. Pero por el momento, si usted se fija en todo, no hemos abordado todavía el método de fracciones parciales, que sí lo vamos a abordar. Pero porque eso se aplica de acuerdo a ciertas funciones, de acuerdo a la forma que tienen las funciones. Y en las integrales indefinidas, eso es lo que uno va teniendo cuidado. Por ejemplo, acá vamos a trabajar funciones que podemos aplicar estas reglas. Sí, siempre que tengan esa forma los voy a aplicar. Y así vamos a ir viendo que el método por ejemplo, el método por partes, ¿cuándo lo vamos a poder aplicar? ¿Cuándo vamos a poder aplicar el método de fracciones parciales? Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a ir adentrando y ahí vamos a ir llegando a lo que es la unidad número 4 y así vamos a ir abordando, porque al final la idea es aplicar los métodos de integración, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen? Entonces, eso es lo que tenía preparado para este día. No sé si hay alguna pregunta o duda, pero si usted se fija, si maneja más que todo la unidad 2 porque esto es similar, más que todo, y esto lo ocuparon en la unidad 2 pero como que uno se adelanta, ¿verdad? Se adelanta, pero porque allá más que todo era trabajar con derivadas para encontrar primitivos. Ujú. Sí, Entonces, estas se requieren un poquito más de trabajo algebraico, más que algebraico, todo. correcto, trabajo algebraico. Lo que pasa es que vamos a encontrar algunas integrales que no vamos a hallarle por dónde trabajarlas, es decir, por qué método voy a poder aplicar. Entonces, en esas hay que tener cuidado porque muchas veces, yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando, que el catedrático me decía, bueno, hay que probar qué método. Si uno no lo ve evidente, uno no puede trabajar algebraicamente la función, hay que ir probando por qué método le sale a uno. Y eso es lo que a veces a uno lo complica, ¿verdad? Pero pero bueno, la ventaja que tienen ahorita, cómo se está trabajando, es que ustedes tienen a la mano lo que es, por ejemplo, las tablas de integración, que esas ayudan bastante. Entonces, más que todo las tablas a uno le enseñan, bueno, a mí me enseñaron, y yo igual repito, las tablas sirven para verificar si el proceso de integración está bueno, porque como las tablas son inmediatas, ¿verdad? Entonces, para eso sirven las tablas, para verificar si la integral que yo encontré está correcta. Es como una manera de comprobar. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna otra duda. Si no, ahí estaríamos terminando con... No, por el momento no, licenciado. Muchas gracias. Bueno, solo tomaré la asistencia y allí estaríamos terminando. Ok, muchas gracias, licenciado. Va, pase buenas noches, pues cuídese. Bueno, buenas noches.